Porque eso fue lo que enseñó Jesús. ¿Estamos? Jesús enseñó que lo que él decía era lo que él hacía. Y lo que él hacía era lo que él obedecía, que el Padre lo mandaba a hacer. Por lo tanto, usted y yo debemos depender de eso. Por eso Juan 7 abre después de una revelación plena y contundente de la identidad de Cristo en los primeros 6 capítulos de Juan. Vamos a recordar algunas cosas de los 6 primeros capítulos de Juan, porque de aquí en adelante seguimos estudiando el Evangelio de San Juan, y yo pienso que es mejor recordar lo que ya estudiamos. Vamos, para poder llevar una secuencia de lo que tenemos que llevar. Porque no podemos separar las cosas. El Evangelio de Juan es un libro que está escrito conforme a todo lo que el Señor Jesucristo fue haciendo. Y por lo tanto es una tarea que se debe comenzar desde el inicio hasta su final. No podemos alterar los conceptos que se vivieron o que vivió Cristo para demostrar su vida exitosa en el mundo. Por eso nosotros encontramos que Juan ya ha establecido que Jesús es el Verbo eterno. En el capítulo 1 al capítulo 6, Juan comenzó con hacernos entender a nosotros que Él fue el Cordero de Dios, que Él fue el único pan de vida. Sin embargo, esta revelación no ha producido aceptación general, porque no todas las personas tenían la misma visión de lo que era Cristo como Dios. Y cuando nosotros no tenemos una misma convicción, nos va a ser muy difícil entender cuál fue su obra redentora en la cruz del Calvario. Porque cada uno quiere creer como cada uno piensa que deben suceder las cosas. Pero resulta que nosotros ya vamos a hablar de lo que ya sucedió, lo que ya pasó, lo que ya Cristo hizo. Eso ya no tiene modificación ninguna. Ya dio el resultado que tenía que dar y ya no hay cómo modificar esa bendición total que Dios otorgó al ser humano a través de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros hoy tenemos que vivir la experiencia gloriosa de un Dios maravilloso. En Juan capítulo 7, del 1 al 13, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, vemos el resultado doctrinal de esa revelación. Y por eso, a la luz de la Escritura, es que nosotros vamos a enriquecer nuestro corazón. A la luz de la palabra de Dios, no a la luz de los conceptos que cada persona pueda tener, sino a la luz de lo que dice la Escritura. El pasaje nos presenta a un Cristo que actúa bajo la soberanía del tiempo divino, no según la agenda humana. Jesús hace las cosas en el momento en que Él tiene que hacerlas. Podemos analizar Juan capítulo 4, cuando Él va a la mujer samaritana. Él se queda en el pozo de Jacob y es simplemente algo que está en la agenda de Dios para Jesús. Los discípulos insisten que Él debe seguir con ellos, que debe alimentarse de tal manera. Los discípulos quieren hacer, pero el Padre, el Señor Jesús, tiene una agenda dada por el Padre. Usted y yo tenemos una agenda dada por Dios. Una agenda donde está el amor, la misericordia y la gracia, incluidos para que nosotros podamos vivir por encima de todas las dificultades que hoy el mundo ofrece y con las que el mundo oprime a los seres humanos. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan perfecto de Dios
comienza con una respuesta sublime en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene una agenda de salvación para nuestra vida. Y esa agenda está centrada en lo que tenemos que creer y en lo que debemos hacer con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestra vida. Por eso nosotros debemos estar cada vez más cerca a lo que Cristo quiere para hablar acerca de nuestras vidas. Doctrinalmente el texto afirma que la fe salvadora no nace de la familiaridad religiosa, ni de un espectáculo, ni de una obra soberana de Dios. Que Cristo no busca gloria humana, sino que la obediencia de Cristo al Padre generó la salvación para usted y para mí. Jesús vino con una agenda la cual cumplió hasta su final. Jesús va a la cruz del Calvario, Jesús muere porque es lo que el Padre ha diseñado para que haya salvación en nuestras vidas. No hay otra forma sino valorar lo que el Señor Jesucristo vino y hizo. Nosotros unimos, en el mes pasado estuvimos estudiando todo acerca del nacimiento de Jesús, la obra de Cristo. Y hoy seguimos en Juan entendiendo que la obra tiene un fundamento estructural muy fuerte para la salvación de nuestra vida. Y que esa obra no para, porque cuando Él resucita y va a la presencia del Padre y se sienta a la diestra, entonces empezamos a mirar nosotros que la vida cristiana tiene un sentido profundo cuando nosotros sabemos y entendemos qué fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros iniciamos el análisis de los primeros capítulos del Evangelio de Juan, recordamos que vimos y estudiamos el Evangelio de Juan versículo a versículo. Por esto hagamos un pequeño recuento de esos sencillos capítulos del 1 al 6, que son los que van a fortalecer nuestra vida en el entender cómo fue el inicio de la obra de Cristo, para llegar a la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que Él dio a conocer primero? ¿Y cómo fue que Él se presentó? Entonces encontramos en el primer capítulo, en Juan capítulo 1, encontramos el verbo hecho carne, el verbo eterno. Jesús es el verbo eterno, Dios hecho carne. Cumple las promesas del Antiguo Testamento, Génesis 1 y Salmo 33, 6, que fue lo que vimos en el capítulo 1 de Juan. Y es el Cordero de Dios que está en Éxodo capítulo 12 y en Isaías 53. Eso fue lo primero que nosotros estudiamos en el capítulo 1. Luego estudiamos el capítulo 2, el poder transformador de Jesús. Las bodas de Caná, Jesús transformó el agua en vino. Después hizo la limpieza del templo, el celo por la casa de Dios, Salmo 69, versículo 9. Y luego estuvimos estudiando el capítulo 3 de Juan, el nuevo nacimiento, que estuvimos estudiando a Nicodemo y la necesidad de nacer de nuevo, Ezequiel 36, 25 y 26. La necesidad de un corazón nuevo, la necesidad de que el Señor esparciera agua limpia sobre todos nosotros, que esa agua limpia es Jesús, y que entonces nos fueron perdonados todos nuestros pecados. Esa fue su obra redentora en la cruz del Calvario. Y después de eso dice en Juan 3:16,
revela el corazón del Evangelio, que ya lo meditamos. Y en el cuarto capítulo, entonces habla el Salvador del mundo, la mujer samaritana, gracias para los rechazados, y Jesús es el agua viva que es ofrecida por él mismo a la mujer samaritana. En el capítulo 5, el Señor del día del reposo, sanidad en la piscina de Betesda, Jesús se declara igual a Dios, lo que provoca persecución. Y el sexto capítulo, que fue el pan de vida, alimenta a los 5,000 con un respaldo profundo de Éxodo capítulo 16, el maná. Y muchos le abandonan por causa de sus palabras. Pedro confiesa: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La conclusión de Juan capítulo, de los primeros 6 capítulos, Jesús se ha revelado progresivamente como Dios y Salvador, Mesías y vida eterna, y también como la opción de la opción para la incredulidad y la división. Hoy comenzamos a estudiar nosotros el tema de este día en Juan capítulo 7, y entonces encontramos un primer punto que dice: Jesús camina en la voluntad del Padre. El versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Donde Jesús andaba por Galilea, pero no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle, revela la tensión entre la misión divina de Jesús y la opción humana, que es lo que sus hermanos le estaban pidiendo que él hiciera. Nuestra vida tiene que mirar qué es nuestra conversación con Jesús. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Cristo? ¿Cuáles son sus oraciones privadas a Jesús? Porque allí sus hermanos tenían unas oraciones que le estaban haciendo a él en privado. Y le estaban diciendo: nadie hace lo que usted está haciendo, ocultándose para hacer los milagros, cuando usted debería aprovechar y hacer dinero a través de eso y ayudarnos a todos nosotros. Eso es lo que dice la teoría del mundo. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les dijo: es que todavía no ha llegado mi hora. Nadie podía entender cuál era la hora de Cristo. Y hay muchas personas que hoy todavía no entienden cuál fue la hora de Jesús. La hora de Jesús fue llegar a la cruz para salvarlo a usted y a mí. Esa fue la hora definitiva de Jesús. Y Jesús fue llevado como cualquier tipo de persona, no, como cualquier o el peor de los delincuentes que podía existir en esa oportunidad. El sumo sacerdote, el consistorio, el Sanedrín, todo el mundo en contra de Jesús. Los falsos maestros, los falsos profetas, todo el mundo en contra de la obra redentora de Cristo. Y hoy lo vemos igual en el mundo. Hoy lo vemos y vemos todavía cómo se cumple lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña a nosotros cosas que son muy verdaderas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, hay una obra, una acción en fe que usted tiene que hacer para ver la gloria de Dios.
Eso quedó muy claro y muy bien manifestado en la muerte de Jesús con el ladrón que crucifican al lado derecho. Son dos ladrones y el uno sigue renegando y sigue maldiciendo y sigue diciendo muchísimas cosas feísimas acerca de Jesús. Pero el que está a la derecha toma la decisión de volver sus ojos a Cristo. Toma la decisión de parar por un momento en el mundo del pecado que lo tiene consumido y que lo está afectando. Y él le dice a Jesús de una manera muy clara: Señor, ten misericordia de mí cuando estés en el paraíso, Señor. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted y yo debemos escuchar esa voz de Jesús. ¿Cuándo se escucha esa voz? ¿Cuándo el hombre está llamado a escuchar esa voz? Cuando el hombre se arrepiente. Ese hombre le dijo a su hermano, que era el que estaba al otro lado, le dijo: vea, él está padeciendo más que nosotros y él no ha hecho nada malo. Y sin embargo, está ahí para pagar por todos nosotros. Y hoy tenemos que mirar nosotros esa realidad. Hoy tenemos que darnos cuenta, se acabó el año, comenzamos, eso es igual. El problema es en qué está esperando usted que pase con su vida mañana. Si usted no se arrepiente hoy, no estará mañana en el paraíso con el Señor. Hoy debemos arrepentirnos. Hoy debemos confesar nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores y que nos merecemos todo lo que nos ha pasado, pero que una persona que nunca pecó, que no conoció pecado, que no pudo pecar, pagó por cada uno de nosotros para poder ser salvos. Y Él pagó para la salvación y la vida eterna nuestra. Por eso, donde Jesús andaba por Galilea, entonces la tensión era muy fuerte, porque Él ya en Juan capítulo 7 no andaba para multiplicar los panes y los peces y sanando los enfermos y liberando los oprimidos, sino andaba declarando el justo juicio de Dios. Y hoy nosotros tenemos que asimilar que el Señor nos declara el justo juicio de Dios y que nos declara la necesidad de arrepentirnos y que nos declara la necesidad de volver los ojos a Él, porque en Juan capítulo 7 comienza un evangelio demasiado fuerte. Es un hablar del Señor Jesús demasiado fuerte al pecador, al pecado. Y siguen las pruebas para Jesús. En ese Juan capítulo 7 siguen las pruebas para Cristo. El sumo sacerdote, Caifás, está buscando la forma y declara con sus labios que Jesús debe morir. Declara la muerte de Cristo. Y siempre buscando la forma de que el Señor cayera para él poderlo acusar y lapidarlo. El Señor, en su sabiduría eterna y sublime, siempre nos ha mostrado que su gracia y su misericordia están por encima de todas las cosas.
El tiempo divino, Jesús no rehuye a Judea por miedo. Jesús no va a Judea porque tenga miedo, sino porque su tiempo aún no había llegado. Juan capítulo 7, versículo 6. 6 y 8. Esto enseña que la voluntad de Dios se cumple en su momento perfecto y no en el momento nuestro. Qué difícil es aprender a esperar en Cristo. Y los invito a que miremos el Salmo 40 para poder entender qué es lo que significa esperar en Cristo. Nosotros entendemos lo que el Señor Jesucristo ha planteado en su palabra. El Señor Jesús nos ha marcado de una manera sobrenatural y poderosa en nuestros corazones, con su gracia y con su misericordia. Por eso es que nosotros necesitamos entender: Jesús no evita Judea por miedo, sino por obediencia al plan divino, al plan de Dios. Usted no tiene que huir del pecado porque necesita, no. Usted tiene que dejar que Dios cumpla la agenda que tiene para su vida, salvarlo. Y la salvación no viene a través de lo que usted y yo buscamos, sino a través de lo que usted y yo obedecemos, hacer lo que el Padre nos pide que hagamos. Hoy es muy difícil. Hoy es muy difícil vivir en esos tiempos maravillosos de nuestro Dios. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: y todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es el tiempo de Dios, no el tiempo de los hombres. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo, hay tiempo para cada propósito bajo el cielo. Enseña doctrinalmente la soberanía de Dios sobre el tiempo de los eventos, indicando que en el orden divino hay tiempo de nacimiento, muerte, siembra, cosecha, para todas las experiencias humanas. Teológicamente llama a la resignación antes que los siglos y antes de que pasen las cosas. El Señor Jesús no actúa después de que pasaron las circunstancias. El Señor Jesús tiene una agenda para evitar que usted y yo estemos mal. Y eso es lo que tenemos que vivir nosotros en un momento determinado alrededor de nuestra vida. Por eso cuando nosotros encontramos, el creyente aprende a discernir cuándo avanzar y cuándo esperar. En el Salmo 40, cuando usted lee el Salmo 40, usted entiende que el rey David dice: pacientemente esperé a Jehová. Ese aprender a esperar lleva a David a disfrutar de regalos especiales de parte de Dios, sacarlo del lodo cenagoso, enderezar sus pasos, colocar sus pies sobre la peña, colocar cántico nuevo de alabanza a Dios en su boca. Ese es el tiempo y lo que usted gana y yo gano cuando aprendemos a esperar en Dios. Nosotros no podemos pretender acelerar a Dios a la velocidad que nosotros queremos. Por eso la fiesta de los tabernáculos, un segundo punto, nosotros vemos que
en la fiesta de los tabernáculos, su significado era algo muy importante para todos nosotros. En este pasaje es donde se menciona que Jesús no quería ir a la fiesta de los tabernáculos. Jesús no quería subir. Pero después de que le dice a sus hermanos que no va, él va, y no es porque sea mentiroso, sino porque en ese momento Dios decide que él debe ir a la fiesta de los tabernáculos. Y los que leemos todo el pasaje y los que vemos todas las cosas, entendemos que en esas fiestas comienza la ida de Cristo a la cruz del Calvario. Comienza el proceso profundo de la salvación del ser humano. Por eso nosotros tenemos que entender que la provisión de Dios, por ejemplo, cuando nosotros miramos la provisión de Dios en el desierto, en Levítico 23, cuando nosotros miramos la presencia divina guiando a Israel bajo la nube del fuego la nube de fuego y la nube que los cuidaba durante el día y la noche, nosotros nos damos cuenta que Dios tiene un plan perfecto para el ser humano. Dios tiene un plan perfecto. Ese plan perfecto impidió que, por ejemplo, los egipcios capturaran nuevamente a los hebreos. Es el plan perfecto de Dios. Y usted depende de un plan perfecto de Dios. Por eso, cuando nosotros miramos, el verbo fue hecho carne, significa se convirtió en humano. Cristo vivió y vino a ser maestro perfecto. Y en la vida de Jesús vemos cómo Dios piensa y por lo tanto cómo deberíamos pensar nosotros acerca de la obediencia que Él demanda de nuestra vida, acerca de lo que Él está pidiendo en nuestro corazón, acerca de lo que Él está demandando de cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso la incredulidad, tercer punto, la incredulidad de los más cercanos en el versículo 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también sus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, y estas cosas haces, manifiéstate al mundo, muéstrale al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esta es una historia que se repite permanentemente alrededor de cada una de nuestras vidas. Quizás donde menos creen en nosotros es en la misma casa. Quizás todos están esperando es que usted retroceda. Quizás todos están esperando que usted vuelva atrás. Que usted vuelva a su vida antigua. Quizás usted vive en ese juego permanente. Quizás usted vive entrando y saliendo de la gracia, entrando y saliendo de la misericordia de Dios. Quizás usted vive pensando en lo que usted quiere y no en lo que Dios demanda de su vida. Y por eso usted vive sufriendo. Y cada día, un día da un paso adelante y el otro día 3 atrás, porque su vida espiritual no tiene una consistencia que se llama obediencia y conocimiento de la palabra de Dios. Por eso los líderes de la iglesia fueron avergonzados, porque todos fueron perseguidos, todos fueron maltratados, y humanamente eso significaba
muchas cosas para la gente que seguía a Cristo. Porque siempre el ser humano ha pensado que seguir a Cristo es la garantía de no problemas, es la garantía de no dificultades. Y por eso muchos dicen, desde que conocí a Cristo me ha ido ¿qué? Peor. No, no es que le haya ido peor, es que lo están limpiando. Dios lo está santificando. Y eso duele, porque usted tiene que abandonar el pecado. Por eso nosotros tenemos que vivir y experimentar que los hermanos de Jesús lo presionaban a actuar según criterios humanos. Y a usted lo viven presionando humanamente según esos criterios humanos que se llaman fama, popularidad, reconocimiento público. Eso es lo que el ser humano anda buscando. Y eso era lo que los hermanos de Jesús querían que Jesús buscara. Que se ganara el respeto de toda la humanidad a través de una fuerza. No. Él iba a ser juzgado y crucificado. No iba a ganarse una bendición, no. Iba a morir por causa del pecado de todos los seres humanos. Por eso, no hablar del pecado sería faltar a la verdad. Porque el hombre es pecador. Somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero hay personas que creen que ellos no son pecadores, porque creen que Cristo es bueno, porque creen que Cristo es Dios. Pero nosotros aquí nos damos cuenta que ni aún los hermanos de Cristo creían en Él. Y en el Salmo 69, versículo 8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Es lo que dice el salmista en el Salmo 69, versículo 8. En este pasaje se nos deja ver que es un lamento de profundo aislamiento y rechazo, doctrinalmente hablando, del sufrimiento y del dolor que tiene que sufrir y que tiene que padecer en la cruz del Calvario. Nadie. Cristo es la esencia de nuestra vida. Los apóstoles teológicamente anticipan la desolación de Cristo en la cruz, donde sufrió por amor a Dios y de la humanidad, recibiendo amargura, vituperio y transformando el dolor en una oración por la salvación y cumplimiento de la alabanza y la confianza puesta en Dios nuestro Padre Celestial. Jesús va a la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo acompañaron? Y hoy sigue siendo igual. ¿Cuántos estamos dispuestos a acompañar a Jesús en el caminar para ayudar a la humanidad a superar las crisis del pecado y dificultad en la que viven? El 31 de la vigilia me delegaron un tema que me tocaba hablar acerca de los embajadores. Y estudiando este tema yo le decía al Señor,
Qué increíble. Porque el Señor Jesús tuvo un pueblo muy numeroso que lo seguía, ¿o no? Los primeros 6 capítulos, cuando usted lee los primeros 6 capítulos, eran multitudes que seguían a Jesús. Acuérdese, por ejemplo, que el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces y mandó a los discípulos adelante y toda la gente lo seguía. Y llegaron hasta primero que Jesús. Multitudes. Y el Señor les decía, en Juan capítulo 6 empieza a ponerse el evangelio fuerte. Cuando el Señor les dice, es que ustedes no me buscan porque me aman, sino porque ayer se llenaron de pan y pescado. Ustedes no me buscan porque me aman. Y eso a cualquier momento de estos es muy parecido, ¿o no? Y el problema de nosotros es que como embajadores de Cristo en la tierra, yo les explicaba en la vigilia que un embajador es una persona que va a mostrar al mundo su nación. El rey, el presidente de su país, todo. Y yo preguntaba y digo yo hoy por hoy, ¿cada cuánto tú presentas a Jesús como su rey? Usted es su embajador. ¿Cuántas veces le habla a la gente de que Cristo pagó por el pecado de todos nosotros? Porque es que nosotros tenemos que seguir mirando que hay un contraste entre el mundo y Cristo en el versículo 6 y 7 de Juan capítulo 7. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, y no puede el mundo aborreceros a vosotros. A mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo aborrece a Cristo porque él testifica que el mundo es malo. Y por eso existe esa gran persecución. Todo el mundo odiaba a Jesús. Todos todos quienes lo seguían podían esperar que la gente también los odiara. Todo el que sigue a Cristo debe estar esperando el rechazo de la humanidad. La gente lo va a señalar a usted. Cuando quieren atacar a una nación, volviendo al tema de los embajadores, ¿qué es lo que atacan en un país? La embajada. ¿Ah? Porque esa embajada es un terreno que le pertenece a esa nación, en esa otra nación. Y usted, su casa, por eso dice la misma Biblia que su casa debe ser llamada ¿qué? Casa de oración, puerta del cielo. Es la embajada de Dios donde usted vive. ¿Qué labores de embajador hace usted en la casa donde usted vive? Porque todos vamos a ser perseguidos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que ese Cristo que fue perseguido nos invitó a seguirlo, pero no para ser libres, sino dijo, así como me persiguen a mí, a vosotros los vais a ¿qué? A perseguir.
¿Quiénes estaban persiguiendo a Jesús en lo que vamos leyendo del capítulo 7, los primeros versículos, del 1 al 13? Los hermanos de Jesús, los más allegados. ¿Ya usted quién es el que lo va a perseguir? Los más allegados. Estos días yo hablaba con alguien y yo le decía que era necesario que nosotros mostráramos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Pero entonces nosotros vivimos es como queriendo remendar las cosas. ¿Estamos? Bueno, vamos a mirar entonces a ver cómo acomodamos la situación para que podamos tener un tipo de relación como oculta y que no se vea tanto. Y yo le decía a esa persona con quien yo hablaba, decía, es que usted lo que tiene que formar en su casa es una cultura espiritual. Porque usted es embajador ¿de quién? Embajador del reino de los cielos. Entonces, ¿qué cultura va a sembrar donde usted llega? La cultura del cielo. ¿Ah? Sí, nuestros hijos van a sufrir muchísimo. Todos los que tienen hijos pequeños van a sufrir mucho si ustedes no les enseñan una cultura espiritual. Si ustedes le disfrazan la cultura espiritual a sus hijos, van a sufrir mucho. Porque nunca se van a enfrentar con el poder revelacional de Dios para proteger sus vidas. Sí, a un niño hay que decirle, usted no pertenece a ese mundo. Usted pertenece a un mundo espiritual, donde existe el amor, donde existe la misericordia, donde existe la gracia. Esa es la cultura del cielo. Y es la cultura que nosotros tenemos que desarrollar. Y eso fue lo que Jesús le dijo a sus hermanos. No, yo no voy a subir allá, porque yo no me voy a meter en ese mundo. Pero después decidió ir, no. Después el Padre lo manda a que empiece a dar el testimonio de poder y de victoria sobre las dificultades y los problemas. Y él llega y tiene grandes enfrentamientos con el sumo sacerdote. Y ahí cuando vamos siguiendo la lectura, entonces vamos a llegar cuando le presentan la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Cuál fue la intención de Caifás cuando llevó a la mujer adúltera a donde Jesús? Que el Señor no la condenara. Y entonces él lo tenía que llamar, ¿qué? Blasfemo. Y entonces lo podía, ¿a qué? Apedrear por incumplimiento a la ley. Y entonces él va, lo llevan, él está allá en el templo y se lo llevan allá, llevan a la mujer adúltera. Y todo el mundo coge piedras porque la ley todo el mundo se la sabe y quiere ponerla en obra. ¿Estamos de acuerdo? Usted comete cualquier error y lo primero que le gritan es que usted es cristiano. Como el quien dice, usted no debería haber pecado. Y es la razón más lógica que puede haber sobre la faz de la tierra. Y entonces le traen a la mujer adúltera ahí y entonces empieza la fuerza. Y Caifás, como autoridad espiritual, dice él, le dice, ¿y qué vamos a hacer con esa adúltera? Que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y Jesús se sienta. No sabemos qué está escribiendo en la tierra. Levanta su cabeza, le vuelven a preguntar y él dice, sí, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿La condenó?
Él no dijo si sí la condenaba o no la condenaba. Él simplemente dijo, ustedes la traen, ustedes son los jueces, el que no haya pecado, tire la primera piedra. ¿Quién pudo tirar la primera piedra? El mismo que la tiraría hoy, ninguno. ¿Estamos o no? Esa es la vida. Y ese es el reinado que nosotros estamos representando aquí en la tierra. No un reinado de juicio, no un reinado de señalamiento, pero sí un reinado de respeto y santidad. Porque usted pertenece a un reino de santos y sacerdotes. Y usted tiene que vivir de acuerdo a eso. Usted es ciudadano del cielo y Pedro declara que los ciudadanos del cielo son ¿qué? Santos. Son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos usted y yo. Y eso es lo que tenemos que demostrarle al mundo. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús declara una verdad profunda. El mundo no odia a quienes se parecen a él. El mundo no odia a los que se parecen al mundo. ¿Ah? No lo odia. Ahora, odia a quienes lo confrontan con la verdad. El mundo odia a los que lo confrontan con la verdad. Y eso fue lo que el Señor Jesús, cuando dijo no voy, no era porque tuviera miedo, ni porque quería engañar a sus hermanos. El Padre le dice, ahora va. Y Él va, ¿a qué? A confrontarlos con la verdad. Y de ahí en adelante el Evangelio, si usted sigue leyendo el Evangelio, es demasiado fuerte. Porque está demandando la santidad que nosotros necesitamos. Y por eso Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es importante que nosotros podamos entender lo que dice el versículo 8 del 8 al 10. Vamos cerrando. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. El problema es que, ¿cuándo es el tiempo perfecto de Dios? Es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Cuándo es el tiempo perfecto de Dios? El tiempo perfecto de Dios es cuando nosotros decidimos hacer su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Ese es el tiempo agradable de Dios. Por eso, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a Cristo. Antes no. Y hoy nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos que mirar y disfrutar de ese amor profundo de Dios. Y un último punto es que división y temor entre la multitud es lo que se vive en Juan 7, del 11 al 13. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel
y había gran murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían, buen hombre es, y otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ese es el cerrar de nuestra vida. Usted se encuentra con muchas personas que dicen muchas cosas, pero no las dicen abiertamente porque le tienen miedo a lo que la gente pueda pensar de usted. Muchos se abstienen de decir la verdad y de vivir en la verdad porque le da miedo lo que la gente pueda decir de usted. Por eso quiero que terminemos mirando algunas reacciones encontradas que se presentan en este pasaje. Admiración, rechazo, temor y naturalmente debemos aplicar 5 puntos para nuestra aplicación final del día de hoy. Y vamos a mirar 5 enseñanzas que tenemos que poner por obra en esta semana o a partir de ahora en nuestra vida. Las aplicaciones espirituales finales. Primero, aprende a esperar el tiempo de Dios. Salmo 40, Salmo 1. Aprende a esperar el tiempo de Dios. Segundo, no te sorprendas por la oposición. No se sorprenda porque no te siguen. No te sorprendas porque no te aceptan. A Cristo no lo aceptaron. A Cristo lo juzgaron, lo criticaron, lo señalaron y lo mataron. Tercero, Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Evangelio siempre confronta. Y por último, sigue a Jesús aunque otros duden. Usted debe seguir a Jesús. Este texto nos enseña que, primero, Jesús no busca popularidad, sino fidelidad. Jesús no está buscando gente popular, gente que la conozca el mundo. Jesús está buscando fidelidad, hombres fieles. La incredulidad no siempre es ignorancia, a veces es resistencia. No resistas la verdad. No solamente el caso que le llevaron a Jesús de la mujer adúltera. Jesús venía haciendo muchos cambios. La gran mayoría de sus sanidades las hizo el día ¿qué? El día de reposo, el día sábado. Hizo preguntas muy claras como, ¿en el día de reposo es lícito sanar o condenar? La gloria de Dios se revela en obediencia y no en espectáculo. El pueblo puede hablar de Jesús, pero no creer en él. Y terminamos, el temor al hombre es un gran enemigo de la fe pública. Yo quiero invitarlos a que tengamos un tiempo de oración en esta mañana. Nos quedan unos minutos para que oremos. Quiero invitarlos a que nos pongamos en pie, a que nos acompañen con música.
y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en este tiempo que Él tenga misericordia en nuestra vida. Que este año 2026 sea un año en el que usted siempre tenga a Jesús, al Dios vivo, en primer lugar. Que en este año 2026 el Espíritu Santo sobreabunde en vuestro corazón. Levanta el corazón y habla con Dios. Y levante su corazón y dígale al Señor Jesús: Señor, enséñame a esperar tu tiempo, Señor amado. Pacientemente espera a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Levante su Me voz. sacó del pozo y me dio un cántico nuevo. Comienza a recibir esos regalos de Dios para tu vida. Y escuchó mi ruego. Él escucha el gemir y el clamor del corazón enamorado. Y me dio cántico nuevo. Pacientemente. Vamos a decírselo todos a Dios. Espera a Jehová. Abra la Biblia en el Salmo 40 y cántele a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Me sacó del pozo y me dio cántico nuevo. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Me sacó del pozo y me dio cántico nuevo. Pacientemente. Levanta tu corazón y alaba a ese Dios maravilloso. Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Me sacó del pozo y me dio cántico nuevo. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Me sacó del pozo y me dio cántico nuevo. Me sacó del pozo y me dio cántico nuevo. Solo levanta tu corazón y alaba a Dios. Y me dio cántico nuevo. Qué hermoso levantar nuestros corazones delante de Dios y decirle: Señor, cambia mi lamento en baile, Señor. Quita, Dios, la aflicción para colocar tu misericordia. Coloca en mí, oh Dios, las respuestas de tu gracia. Señor, enséñame a crecer en ti, Señor amado. Ayúdame a desarrollar mi fe, Padre de los cielos. La mejor forma para que desarrolle su fe esta mañana es que levante su corazón e interceda por toda su casa. Dice Proverbios que usted y yo debemos ser diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas, el estado de toda nuestra familia. Levante su corazón, interceda por ellos, interceda por todos sus familiares, cada uno por la necesidad que lleva. Usted los conoce. Usted no puede ocultar el pecado que hay en cada uno de ellos.
Dígale: Señor, convéncelos, redargúyelos y ayúdalos para que abandonen el pecado y la maldad. Señor, ayúdame a ver tu gloria, Señor amado. Padre, te damos gracias, Señor. Junto a un estanque de aguas con enfermedad variada se juntó una multitud. Un ángel removía aquellas aguas. El primero que bajaba recibía la salud. Hacía 38 largos años que un enfermo había esperado, pero nunca se sanó. Contaba a un hombre su desdicha, pero no sabía que hablaba con Jesús, Hijo de Dios. Era Jesús el hombre con que hablaba. Era Jesús que al estanque llegó. Era Jesús a quien necesitaba. Jesús llegó y al enfermo sanó. Era Jesús. Levanta tu corazón. El hombre con que hablaba. Háblale a Dios acerca de la familia. Era Jesús que al estanque Quizás llegó. Familiares que llevan muchos años Era enfermos. Jesús. Enfermos de angustia, de dolor, enfermos de tristeza, Jesús llegó, enfermos de amargura, de dolor. Y dígale: Señor, Jesús, son tantos años esperando tu con que misericordia. Hablaba, por amor y misericordia, vuelve tus ojos sobre ellos. Que alimenta sus corazones con el poder de tu palabra. Llénalos con la misericordia y la gracia tuya, Dios. Necesitaba. Oh Dios, glorifícate grandemente. Llegó, derrama tu misericordia sobre toda carne. Sanó. Dios, Jesús llegó. Te presento a cada uno de mis familiares. Dígale a él: Señor, están enfermos hace mucho tiempo, Dios. Y al enfermo te ignoran, Señor de los cielos, sanó. Pero hoy los traigo ante tu presencia con el anhelo y el deseo ardiente de que tú los bendigas, de que tú los llenes de tu amor y de tu misericordia, Padre. Mi Señor amado, tú eres el único que los puedes ayudar, Dios. Ciertamente tú eres el único que los puedes guiar, Padre. Nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Señor, ya y tú pagaste por nosotros todo. le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Dios. Solo levanta tu corazón y alaba a Dios. Alábale porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Si alguno de los que está en este lugar está enfermo, queremos orar por su vida. Queremos orar para que la gloria de Dios se manifieste en su corazón. Solo levanta su corazón y preséntese delante de Dios. Dígale: Señor, yo creo en el poder de la sanidad, creo en el poder del amor, creo en el poder de tu palabra, Señor, y por eso te entrego mis enfermedades, te entrego mis dolencias, te entrego mi cansancio, te entrego mi fatiga, Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios. Te lo ruego, se lo suplico. Ten piedad de mí, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, y borra todas mis rebeliones, Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, oh Dios, para que seas reconocido justo en tu tiempo, oh Señor amado. Bendito seas, Dios del cielo. Bendito seas, Dios del cielo. Padre, levantamos nuestro corazón para orar por nuestra iglesia, Señor amado. Ora por la iglesia. Ora por el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia. Ora por la santificación de cada uno de los miembros de la iglesia. Ora para que aprendamos a depender cada día más y más de ese Dios maravilloso, de ese Dios de poder y de victoria, de ese Dios de gracia y misericordia. Por eso te alabamos, Dios, y te bendecimos. Por eso levantamos nuestro corazón en acción de gracias y te pedimos que tengas piedad y misericordia de nosotros. Bendito sea, Señor. Quiero invitarles a que nos demos un abrazo de paz con la persona que está a su lado. Compártale acerca del amor que Cristo ha colocado en su corazón. Compartan el amor y la misericordia que Dios ha traído a nuestras vidas. Y que la gloria de Dios se manifieste de una manera sobrenatural y poderosa